quería tener dentro de su nuevo gobierno. También tenía un papelito que se llamaba Operación Piña, que eso forma parte de las páginas de Operación Piña. Si ustedes quieren saber más de Operación Piña, eso salió en el Faro anteayer, creo, en el artículo de Carlos Dada, pero eso es forma parte de la Operación Piña, que era la operación de matar a Monseñor Romero. Para no hablar demasiado, yo voy a mostrarles dos cosas más. Hay mucho más, mucho más, pero estamos seleccionando un poquito. Can you find the Bush document? It's 65. It's at the end. It's at the very end. I think it's 65. And it's the one that was prepared for Bush. It says subversive activities of Roberto Labuisson. It's a declassified. Déjame darles... hay tantas cosas que decir en todo eso, pero hay muchos más papeles que no son traducidos todavía o que estamos trabajando. Pero quiero decir dos cosas de Estados Unidos en todo eso. Uno es que salió en 94 un artículo que no tenía mucho peso en Estados Unidos en ese momento, de uno de los periodistas más conocidos en Estados Unidos, que se llama Anthony Lewis, del New York Times, un tipo tremendo, en donde él dijo que el jefe de la CIA estaba escondiendo información que la CIA tuvo de las personas involucradas en la muerte de Monseñor Romero. El jefe de la CIA en esa época era Robert Gates, que es el actual secretario de Defensa en Estados Unidos. Entonces, están diciendo que la CIA tiene mucha más información que no ha salido todavía. Y la otra cosa que quiero mostrarles es esto. Estoy mostrando eso un poco para mostrarle el trabajo heroico de mis estudiantes y las personas que me ayudan leyendo estos documentos, porque son imposibles de leer y son dificilísimos trabajar. Estas son la forma en que nosotros recibimos los documentos declasificados. Son censurados, se puede ver. Eso es un documento de la CIA. Eso fue preparado para el vicepresidente Bush en 83, Bush padre, en 83, durante su visita, para una preparación para su visita en El Salvador. Cuando él llegó y él dijo al alto mando de la Fuerza Armada, no a las tropas, pero al alto mando, a los militares, que ellos tuvieran que cortar el nivel de abuso en ese país y violaciones, porque él no podía ganar más dinero del Congreso de Estados Unidos por el abusivo que era el gobierno y las Fuerzas Armadas, los aparatos principalmente de seguridad, de servicios de seguridad, que él no podía ganar más dinero del Congreso para ayudar a ellos. Y él dijo a ellos que hubo una serie de cosas que tenía que hacer. Y él dijo, si ustedes hacen esto, no vamos a cortar la ayuda. Y además, si ustedes en eso, vamos a triplificar la ayuda. ¿Okay? Y en esta lista era la idea de tomar la gente más conocido en el aparato paralelo y dentro del ejército, que estaba haciendo los escuadrones de muerte dentro de la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y la Primera Brigada de El Salvador. Eso eran los cuatro, creo yo, que él dijo nombres, de desmantelizar eso,
para bajar el nivel de abusos en El Salvador, y ellos bajaran después de esa visita. También él dijo que quería parar la candidatura presidencial de Roberto Dawison, porque todo el mundo en el Congreso de Estados Unidos creía que él estaba involucrado en la muerte de Monseñor Romero. Y voy a terminar diciendo solo eso, es que los Estados Unidos dijo, si matan a Monseñor Romero vamos a cortar la ayuda, y no lo hicieron. Dijeron, si mata a los dirigentes del FDR, vamos a cortar la ayuda, y no lo hicieron. Dijeron, mi madre, mataran 4 monjas de americanas, además, vamos a cortar la ayuda, y no lo hicieron. Y eso implicó que al final perdió toda su credibilidad en la alta mando del ejército de Estados Unidos, y por eso yo creo no podía creer ellos que iban a cortar la ayuda cuando mataran a los jesuitas en la UCA, pero en esta vez sí fue cortado. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Yo no creo que Roberto Dawison era el único autor intelectual en ninguna forma de la decisión de matar a Monseñor Romero. Yo creo que eso era una decisión de alguna gente trabajando juntos, civiles, algunos militares, fue pagado por civiles ricos en El Salvador. Y yo creo que es demasiado conveniente decir que la única persona muerta es responsable para todo eso. Y él no tenía el rango, era mayor, no tenía el rango, no tenía el poder en 80 de hacer eso por sí mismo, pero sí resultó que la audacia de matar a Monseñor Romero le dio una corona después, y era una ayuda, una etapa en su currículum vitae para llegar a ser mucho más poderoso después. Un juicio en ese momento hubiera sido la oportunidad de parar la guerra civil que mató al menos 75,000 personas, y con la tortura de cuanto más no sé. Y el costo de eso era muy alto, no solamente para El Salvador, sino para todos nosotros. Gracias. Bueno, gracias a la doctora Terry Carr. Inmediatamente pasamos con la doctora Almudena Bernabeu, quien hablará sobre el papel del CJA y el caso de Monseñor Romero. La doctora Bernabeu es abogada internacional del prestigioso Centro de Justicia y Responsabilidad de Estados Unidos, CJA por sus siglas en inglés, y desde el 2002 desempeña un papel clave en la preparación de casos por graves violaciones de derechos humanos en Honduras, El Salvador, Chile, Perú y Guatemala. Ha llevado con éxito a la justicia estadounidense a los exministros de Defensa de El Salvador, Guillermo García y Eugenio Vides Casanova, al exviceministro de Defensa, Nicolás Carranza, como al capitán Álvaro Saravia, declarado culpable en ausencia por un tribunal de California por haber participado en el asesinato de Monseñor Romero. Actualmente la doctora Bernabeu presentó una querella que fue aceptada por la Audiencia Nacional en España por el caso de los sacerdotes jesuitas asesinados en noviembre de 1989. Doy la palabra a la doctora Almudena Bernabeu. Gracias. Es que no puedo tocar el micrófono, no me dejan. Buenas tardes. Quiero dar las gracias también a Carlos Clará y a los compañeros del Instituto, de la editorial Índole del Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos, ya lo digo sin respirar, por la invitación.
Y la verdad, quiero decirles que yo quería hacer una recopilación y una contextualización y quería escuchar a mis compañeros. Hoy tengo un papel bonito y es simplemente contarles un poco la historia de por qué estamos aquí, esta pandilla, contándoles esto y por qué este trabajo. Pero llevo una hora viendo las caras que han precipitado las intervenciones de mis amigos y compañeros, así que voy a ser breve, porque veo así como una sensación de 40.000 millones de preguntas así calientes que están saliendo. Entonces voy a intentar, de hecho, utilizar menos del tiempo porque además yo hoy no voy a hablar así muy específicamente de los casos. Hoy es un día para Monseñor Romero y para el caso Romero. Y bueno, luego las preguntas veremos a qué dan de sí. Yo quería contar o quería al menos explicar el por qué hay una organización en Estados Unidos o por qué hay un grupo de profesionales. Y con esto quiero decir inicialmente que yo soy solo la portavoz. Mi español es un poquito más claro que el de otros compañeros en mi oficina y por eso soy la portavoz. Pero más quisiera yo que llevarme el mérito de todos los casos que se han venido haciendo en relación con las violaciones o con los crímenes cometidos durante el conflicto interno en El Salvador. Pero bueno, como soy la portavoz y me he tenido que aprender bien la información, les voy a contar un poquito el por qué estamos donde estamos y por qué se llevó este caso adelante. Y voy a seguir tocando sus grabadoras, me van a permitir. La organización ustedes conocen y yo también quiero dar la gracia al público también porque yo a veces pienso que ya se van a cansar de mí. El hecho de que todavía estén todos ustedes aquí y no se hayan cansado de mí en El Salvador es un paso adelante, es un honor. El primer caso, solo por el porqué del caso Romero, me obliga un poco a remontarme al primer esfuerzo que se hizo en Estados Unidos, que de hecho no fue directamente de manos del Centro de Justicia y Responsabilidad. Sí que hay personas que se vincularon con aquel caso, que después se vincularon y permanecen vinculadas al centro, pero el primer caso sí que me gustaría que eso es algo que ustedes conocen, pero fue el esfuerzo de William Ford, o Bill Ford, como se le conocía, hermano mayor de una de las monjitas Meriñol asesinadas en 1980. Ita Ford, una de ellas. Fueron 4 religiosas y una catequista, creo, personal laico, que las acompañaba, brutalmente asesinadas, como saben, por miembros del ejército y con toda clase de encubrimiento posterior por parte del ejército y fuerzas de seguridad. El abogado neoyorquino hizo una especie de indagación y supo que este tipo de demandas, asesorado por los profesionales en Estados Unidos, que mucho antes que nosotros han hecho uso de estas leyes civiles que son tan estrambóticas, pero que realmente son eficientes, interpuso esta demanda cuando se supo que que no son dos, que son muchos, ya les voy a decir quién está por allí, pero bueno, se supo que 2 de los exministros de Defensa importantes, Guillermo García y Eugenio Vides Casanova, quienes ustedes, al menos de oídas, estoy segura que muchos son muy jóvenes, pero conocen, estaban residiendo en Palm Beach, incluso tenían yatecitos, es decir, una vida de esas típica de haber sido un exmilitar en el contexto de la guerra. Entonces, ellos presentaron un caso, en este caso fue una demanda civil como hermano de Ita, que tenía la capacidad jurídica, y bueno, el caso fue un caso bueno, es decir, lo que pasa es que era un poco una investigación, quiero yo, que fue un poco, la realizó prácticamente Bill Ford casi individualmente, viajó muchas veces a El Salvador y tuvo ayuda y fue apoyado por instituciones tradicionales y legendarias de la lucha y la defensa de los derechos humanos y se llevó a tribunales. Sin embargo, estas demandas, luego me las resumiré un poquito, se celebran o culminan en un juicio que ustedes conocen y los juicios que conocen, que después, si me quieren preguntas, puedo ser más específica, pero no quiero aburrirles con los detalles, pero es un juicio conjurado. Quizá una de las cosas como más televisivas es en Estados Unidos la presencia de ese jurado que escucha todos los hechos relacionados con el caso y tiene que tomar una decisión no respecto a las leyes o a los aspectos legales del proceso, sino a los aspectos puramente fácticos del proceso. Pues bien, este jurado, un poco para desfortuna y yo creo que para sorpresa de todos, consideró que no eran responsables los generales por el crimen de las monjas, en su percepción de los hechos, por encontrarse lejanos o muy ajenos a la realidad de miembros del ejército. Era un poco el discurso que ha utilizado después Bush hijo en las ovejas negras, las famosas ovejas negras. 4 militares no destrozan una institución. Tenemos 4 violadores, pero no puedes culpar a
a un ministro de Defensa o a un viceministro de Defensa, o decir, a cargos de esa envergadura o de esa